Si usted cree que envejecer significa volverse débil, cansado, dependiente y resignarse a perder memoria, fuerza y energía, hoy necesito pedirle que se detenga un momento, porque esa idea ha hecho mucho daño durante años. No, no estoy diciendo que el paso del tiempo no exista. Claro que existe. Pero una cosa es cumplir años y otra muy distinta es permitir que el cuerpo se quede atrapado en un estado de desgaste constante, inflamación silenciosa y exceso de azúcar circulando por la sangre como si fuera normal. Muchas personas pasan décadas pensando que su cansancio, su barriga, su sueño pesado después de comer, su mente nublada y su falta de vitalidad son simplemente parte de hacerse mayores. Y no siempre es así. A veces, lo que está acelerando ese deterioro no es la edad, sino un mecanismo interno que se quedó bloqueado. Ese mecanismo tiene nombre, y cuando funciona bien, puede marcar una diferencia enorme en cómo usted se siente por dentro y por fuera. Se llama autofagia, y hoy le voy a explicar por qué tantas personas nunca escucharon hablar de esto de forma clara, por qué su cuerpo puede estar pidiéndola en silencio, y qué papel tiene la insulina en todo esto. Soy el doctor Diego Salud Max, y quiero hablarle de esto con calma, con palabras sencillas y sin complicarle la vida. Imagine por un momento una casa donde nunca se tira nada a la basura. Se guardan cajas viejas, ropa rota, aparatos que ya no sirven, papeles inútiles, restos de comida olvidados. Al principio no pasa nada grave, pero con el tiempo esa casa se vuelve pesada, incómoda, difícil de limpiar y hasta peligrosa. Pues algo parecido puede ocurrir dentro del cuerpo cuando las células dejan de hacer su limpieza interna de manera correcta. La autofagia es justamente ese proceso de limpieza y reciclaje. Su cuerpo identifica lo viejo, lo dañado o lo que ya no funciona bien, lo descompone y reutiliza partes útiles. Es una forma inteligente de mantenimiento, no es una moda, no es una fantasía, es una función natural de supervivencia. El problema es que en la vida moderna, muchas personas viven casi todo el tiempo en un estado que no favorece esa limpieza. Y aquí entra una pieza clave que casi nadie le explicó bien. La insulina. La mayoría ha oído hablar de la insulina solo en relación con la diabetes, pero la verdad es que esta hormona influye muchísimo más de lo que se cree. La insulina ayuda a mover la glucosa de la sangre hacia las células para que pueda usarse como energía. Eso es normal y necesario. El problema aparece cuando la insulina pasa demasiadas horas elevada, demasiados días seguida, durante demasiados años. ¿Y por qué pasa eso? Por comer con mucha frecuencia, por vivir rodeados de productos cargados de azúcar y harinas refinadas, por picar entre comidas, por cenar tarde, por desayunar sin hambre real, por no descansar bien, por el estrés constante y por un estilo de vida donde el cuerpo casi nunca recibe la señal de que es hora de reparar en vez de almacenar. Cuando la insulina está crónicamente alta, el cuerpo entiende que todavía hay energía de sobra entrando desde fuera. En ese estado, la limpieza profunda se frena. La autofagia se apaga o se vuelve muy limitada. Eso significa que no basta con comer poquito si se está comiendo todo el tiempo. Muchas personas dicen, yo no como tanto, y puede ser verdad, pero luego desayunan pan o galletas, a media mañana toman algo dulce, al almuerzo incluyen arroz, pan o pasta, por la tarde vuelven a picar, por la noche cenan tarde y antes de dormir cae algo más. Aunque las cantidades no sean enormes, el cuerpo recibe una señal repetida una y otra vez. Siga almacenando, siga produciendo insulina. Todavía no es momento de reparar. Así pasan los años, y poco a poco aparecen señales que muchos consideran normales por la edad: más grasa abdominal, menos masa muscular, sueño interrumpido, dolor en las articulaciones, inflamación, presión alta, triglicéridos altos, digestión pesada, niebla mental, antojos, apatía, piel más apagada y una sensación de que el cuerpo ya no responde como antes. Pero en muchos casos ese deterioro está relacionado con una pérdida del equilibrio metabólico, y una parte de ese equilibrio depende de permitir que la insulina baje durante suficientes horas. Aquí es donde mucha gente empieza a entender por qué el ayuno ha despertado tanto interés. No porque sea una solución mágica, ni porque uno deba pasar hambre sin sentido, sino porque al dejar de comer durante un tiempo suficiente, el cuerpo cambia de instrucciones. Deja de recibir energía constantemente desde fuera y empieza a mirar hacia adentro. Empieza a usar reservas, empieza a bajar insulina,
empieza a activar rutas de reparación, y una de las más importantes es la autofagia. Es como si el organismo dijera: ahora sí, vamos a ordenar la casa. Vamos a desmontar piezas defectuosas, vamos a limpiar restos, vamos a reutilizar lo que sirva. Esto no significa que todo el mundo deba hacer ayunos largos ni extremos. Significa que vivir comiendo de forma continua, desde que uno abre los ojos hasta que se acuesta, deja muy poco espacio para la reparación interna. Y si nunca hay espacio para reparar, el desgaste se acumula. Tal vez usted se pregunte por qué no le explicaron esto antes si es tan importante. La respuesta tiene varias capas. Durante mucho tiempo, la conversación sobre salud giró casi exclusivamente alrededor de contar calorías, bajar de peso y tomar medicamentos cuando los análisis ya estaban alterados. Se habló poco de los ritmos del cuerpo, poco del descanso digestivo y poco de la calidad hormonal del tiempo entre comidas. Además, la industria alimentaria no gana dinero cuando usted come menos veces al día o cuando aprende a distinguir el hambre real del simple hábito. El negocio está en que usted sienta que siempre necesita algo: una galleta, una bebida, una barrita, un snack, un cereal, un yogur azucarado, un jugo saludable. Se ha normalizado vivir picando, y ese patrón, mantenido durante años, es exactamente lo contrario de lo que el cuerpo necesita para activar su mantenimiento profundo. No hace falta una teoría complicada para verlo. Basta observar cuántas personas viven siempre comiendo, y al mismo tiempo siempre cansadas. Otra cosa importante es que la autofagia no es solo un asunto de peso. De hecho, mucha gente delgada también puede tener este problema. Hay personas que no se ven obesas, pero tienen grasa visceral, inflamación, resistencia a la insulina y un metabolismo muy poco flexible. Por eso, no conviene mirar solo la báscula. La pregunta real es: ¿cómo está funcionando su cuerpo por dentro? ¿Tiene energía estable o vive con subidas y bajadas? ¿Duerme bien o se despierta varias veces? ¿Come y luego siente pesadez? ¿Necesita azúcar para arrancar el día? ¿Tiene antojos frecuentes? ¿Su cintura ha aumentado, aunque diga que come igual que antes? ¿Le cuesta bajar peso, aunque haga esfuerzo? ¿Siente la cabeza nublada después de ciertas comidas? Todo eso puede ser una señal de que la insulina está haciendo demasiado trabajo durante demasiado tiempo. Y cuando eso ocurre, la maquinaria de reparación celular queda en segundo plano. El cuerpo sobrevive, sí, pero no funciona con la eficiencia que podría tener. También quiero dejar algo muy claro para que nadie malinterprete esto. La autofagia no significa castigar al cuerpo. No significa dejar de comer para siempre, no significa debilidad, no significa vivir obsesionado. El objetivo no es sufrir, sino devolverle al organismo periodos razonables en los que pueda hacer el trabajo interno que la comida constante no le deja completar. Muchas personas mayores han sido educadas con miedo al ayuno. Les dijeron que si pasaban unas horas sin comer, se iban a desmayar, perder músculo o enfermar. Pero la realidad es que el cuerpo humano fue diseñado para tolerar espacios sin comida. Lo que no tolera bien es el exceso continuo, la sobrecarga permanente y el caos metabólico sostenido. Claro que cada persona tiene su contexto y sus límites. Si alguien tiene diabetes, si usa medicamentos, si ha tenido problemas de alimentación, si está muy frágil o tiene una condición especial, debe consultar con su médico antes de hacer cambios importantes. Pero entender el principio general ya es un paso enorme. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando la insulina baja y el cuerpo empieza a entrar en ese estado más reparador? Empiezan a pasar varias cosas interesantes. Muchas personas notan que disminuyen los antojos, que la mente se siente más clara, que el abdomen se deshincha, que la energía se vuelve más estable y que dormir mejora. No estoy diciendo que eso ocurra de un día para otro en todos los casos, pero sí que el cuerpo agradece muchísimo cuando deja de estar recibiendo azúcar y estímulos constantes todo el tiempo. La autofagia forma parte de un entorno biológico más limpio. No actúa sola, pero sí participa en un contexto donde las células pueden deshacerse de componentes dañados, donde la inflamación puede bajar y donde el organismo puede trabajar con más orden. Esto resulta especialmente importante con el paso de los años, porque en la edad madura los mecanismos de reparación suelen volverse menos eficientes. Justamente por eso, cuidar estos procesos se vuelve todavía más valioso. Y aquí aparece una pregunta muy común. Si la autofagia es tan buena, ¿por qué el cuerpo no la mantiene siempre activa? Porque no puede hacer todo al mismo tiempo con la misma intensidad.
Hay momentos para comer, crecer, construir, almacenar y usar nutrientes. Y hay momentos para reparar, limpiar y reciclar. Ambas fases son necesarias. El problema moderno no es que comamos. El problema es que casi nunca salimos del modo de almacenamiento. Comer varias veces al día, especialmente alimentos ultraprocesados y ricos en azúcar, mantiene al cuerpo en una especie de mensaje repetido. Todavía hay combustible entrando, no toque las reservas, no limpie a fondo, siga guardando. Si ese mensaje se repite durante años, el cuerpo paga el precio. Se vuelve menos sensible a la insulina, más inflamado, menos eficiente y más vulnerable. Por eso no se trata solo de ¿qué come usted?, sino también de ¿cuándo deja de comer? Ese detalle cambia muchísimo el panorama. Mucha gente mayor me dice algo parecido. Doctor, antes comía lo que quería y no me pasaba esto. Y es verdad que en la juventud el cuerpo compensa más. Tiene más margen, más músculo, más capacidad de recuperación. Pero con los años esa tolerancia disminuye. Lo que antes el cuerpo manejaba sin demasiadas consecuencias, más adelante empieza a cobrar factura. Por eso no tiene sentido seguir comiendo a los 60, 70 u 80 años, igual que a los 20, esperando el mismo resultado. El cuerpo cambia y la estrategia también debe cambiar. No para vivir con miedo, sino para vivir con inteligencia. Si una persona de edad madura aprende a darle al cuerpo periodos de descanso digestivo, mejora la calidad de lo que come y reduce esa montaña rusa de azúcar e insulina, muchas veces nota una diferencia sorprendente. No es magia, es fisiología. El cuerpo, cuando se le deja de estorbar un poco, tiene una capacidad de adaptación mucho mayor de lo que muchos creen. Otra idea importante es que la autofagia no se activa porque alguien compre un suplemento caro o una bebida milagrosa. Hoy se vende de todo con la promesa de rejuvenecer, desinflamar o limpiar el cuerpo. Pero la base sigue siendo mucho más simple y mucho menos comercial. Menos frecuencia de comida, mejor calidad nutricional, menos azúcar, menos harinas refinadas, más proteína adecuada, más alimentos reales, mejor sueño, menos estrés crónico y más movimiento. Todo eso ayuda a crear un contexto en el que la insulina no esté disparada sin parar y el cuerpo pueda recuperar cierta flexibilidad metabólica. La gente busca atajos porque quiere resultados rápidos y es comprensible. Pero la mayoría de las veces el gran cambio empieza con hábitos muy básicos que se sostienen en el tiempo. El cuerpo no necesita ser confundido con 10 estrategias nuevas cada semana. Necesita señales claras y repetidas de orden, descanso y equilibrio. Quizá usted está escuchando esto y pensando, ¿entonces tengo que pasar muchas horas sin comer para que esto funcione? No necesariamente de una forma extrema. Para muchas personas, el primer paso no es hacer un ayuno largo, sino dejar de comer a todas horas, cenar un poco antes, evitar picar por la noche, darle al cuerpo 12 horas de descanso entre la cena y el desayuno. Después, si todo va bien y con orientación adecuada, algunas personas extienden ese espacio. Pero el error es querer ir de 0 a 100. Si una persona lleva años comiendo 5 o 6 veces al día, durmiendo mal y dependiendo del azúcar, no tiene sentido comenzar con medidas agresivas que no podrá mantener. Lo inteligente es avanzar paso a paso. El cuerpo agradece la consistencia más que el heroísmo. A veces la transformación empieza simplemente cuando uno deja de comer por costumbre y empieza a escuchar señales reales de hambre y saciedad. Además, quiero que entienda algo que casi siempre pasa desapercibido. Cuando la insulina permanece alta de forma crónica, no solo se dificulta la autofagia, también se favorece el almacenamiento de grasa, especialmente en la zona abdominal. Y esa grasa no es un detalle estético sin importancia. La grasa abdominal, sobre todo la visceral, está relacionada con inflamación y con problemas metabólicos serios. Por eso, muchas personas sienten que hacen esfuerzos, caminan, intentan comer menos, pero la barriga no baja. Si el cuerpo sigue recibiendo señales constantes de almacenar, bajar esa grasa se vuelve mucho más difícil. Aquí no se trata de culpar a nadie. Durante años se enseñó a las personas a temer la grasa natural de los alimentos y a consumir productos light, llenos de azúcar. Se les dijo que desayunar cereal con leche y jugo era saludable, aunque eso provocara un pico de glucosa muy temprano. Se les animó a comer cada pocas horas para activar el metabolismo. Y ahora, muchos pagan las consecuencias de esos consejos. Por eso, este mensaje puede ser tan liberador.
Usted no está condenado a sentirse peor cada año solo porque sí. No todo depende de la genética, no todo se arregla con pastillas, y no todo está perdido porque ya tenga una edad avanzada. El cuerpo conserva una capacidad asombrosa para responder cuando se le dan mejores condiciones. Incluso pequeñas mejoras pueden notarse. Menos inflamación, mejor digestión, más claridad mental, menos dependencia del azúcar, más energía estable, una relación más tranquila con la comida. Y cuando esas mejoras empiezan a acumularse, la vida diaria cambia. Cambia la forma de caminar, de dormir, de levantarse por la mañana, de pensar con claridad, de disfrutar una conversación o una salida. A veces la gente cree que hablar de metabolismo es hablar de algo técnico y frío, pero en realidad estamos hablando de calidad de vida, de autonomía y de dignidad en la vejez. Estamos hablando de conservar la mayor libertad posible dentro del propio cuerpo. Quiero insistir en otro punto porque es crucial. La autofagia no es una promesa de inmortalidad, ni un truco para rejuvenecer 20 años de la noche a la mañana. Cuidado con esos mensajes exagerados. Lo serio aquí es entender que el cuerpo tiene mecanismos naturales de limpieza y reparación, y que ciertas costumbres modernas los dificultan. Cuando uno respeta mejor los tiempos biológicos, come de manera más sensata y deja de bombardear al organismo con comida continua, esos mecanismos pueden funcionar mejor. Eso no garantiza perfección, no elimina todos los riesgos, no reemplaza la atención médica, pero sí puede convertirse en una herramienta poderosa para envejecer con más salud. Y esa diferencia importa muchísimo. Porque no se trata solo de vivir más años, se trata de llegar con más lucidez, más movilidad, más independencia y menos sufrimiento evitable. Tal vez algunos de ustedes ya intentaron cambiar su alimentación muchas veces y terminaron frustrados. Si ese es su caso, no piense que falló por falta de voluntad. Muchas veces el problema es que nadie le explicó cómo funcionan estas señales internas. Le dijeron que todo era cuestión de comer menos y moverse más, como si el cuerpo fuera una simple calculadora. Pero el cuerpo es hormonal, adaptativo y sensible al contexto. Si usted vive con la insulina alta, con sueño pobre, con estrés y con alimentos que disparan el hambre cada pocas horas, sostener un cambio se vuelve mucho más difícil. En cambio, cuando empieza a mejorar esas bases, el mismo esfuerzo rinde más. La ansiedad baja, los antojos disminuyen, la energía se estabiliza, y entonces la disciplina deja de sentirse como una guerra diaria. Ese es uno de los grandes beneficios de comprender la relación entre insulina, descanso digestivo y autofagia. Uno deja de pelear a ciegas y empieza a trabajar con el cuerpo, no contra él. También conviene observar las señales más sencillas del día a día. Si usted desayuna y 2 horas después ya necesita algo dulce, si después de almorzar le da sueño, si cena y luego quiere picar otra vez, si se despierta cansado, si no puede pasar unas horas sin pensar en comida, es posible que su cuerpo haya perdido flexibilidad metabólica. Eso no es una sentencia definitiva, es una señal de alarma, pero también una oportunidad, porque la flexibilidad se puede mejorar. El cuerpo puede reaprender a usar energía de forma más eficiente cuando se reducen los picos constantes de glucosa e insulina. Ese proceso toma tiempo, claro, pero vale la pena. Y lo mejor es que no depende de productos raros ni de secretos reservados para unos pocos. Depende de hábitos que con paciencia y constancia muchas personas pueden empezar a ajustar. Si hoy tuviera que resumir todo en una sola idea, sería esta. Una de las razones por las que tantas personas envejecen sintiéndose cada vez peor no es solo el paso de los años, sino el hecho de vivir permanentemente en un estado donde la insulina no baja lo suficiente y la autofagia no puede hacer su trabajo. Cuando usted entiende eso, muchas piezas empiezan a encajar. Entiende por qué el exceso de comida frecuente agota. Entiende por qué no todo se resuelve con contar calorías. Entiende por qué el descanso entre comidas importa. Entiende por qué el cuerpo necesita periodos sin estímulo alimentario para limpiar, reparar y volver a encontrar equilibrio. Y sobre todo, entiende que todavía hay margen para cambiar el rumbo. Tal vez no pueda volver a tener 20 años, pero sí puede ayudar a su cuerpo a funcionar con más inteligencia, menos carga y más dignidad. Así que la próxima vez que alguien le diga que su cansancio, su niebla mental, su barriga, su inflamación o su pérdida de energía
son simplemente cosas de la edad, no lo acepte tan rápido. Pregúntese si su cuerpo ha tenido realmente la oportunidad de repararse. Pregúntese si vive comiendo sin pausa. Pregúntese si su insulina podría estar demasiado tiempo elevada. Pregúntese si está dándole al organismo el descanso que necesita para activar su limpieza interna. Porque a veces el cambio no empieza con una medicina nueva, sino con una comprensión nueva. Y cuando esa comprensión llega, usted deja de mirar el envejecimiento como una caída inevitable y empieza a verlo como un proceso en el que todavía puede influir mucho más de lo que le hicieron creer. Ese, precisamente, es el mensaje que quiero dejarle hoy. Su cuerpo no necesita perfección, necesita menos ruido, menos exceso y más oportunidad para hacer el trabajo sabio que ya sabe hacer.